Joe Biden está a un paso para lograr la presidencia de Estados Unidos. Les explicamos cómo se movieron los números de la elección. AMLO invita a Videgaray para que declare. Y le dijo, el que nada debe, nada teme. ¿Será que el ex canciller acepte el llamado del presidente? Es cuanto. Con Poncho Puntual y Juanpa de Leo. Un producto de Politico.mx. Explicando la política desde 2015. Yo soy Alfonso Basilio Poncho Puntual, iniciando este podcast de jueves y junto a mí está Nayeli Lozano, directora editorial de este medio Político MX. ¿Cómo estás, Nayeli? Muy bien, Poncho, ya de nerviosísima porque estamos a nada de que se concrete el triunfo de Joe Biden. ¿Segura? Segura. O sea, ¿tú sí apuestas comida con César y así? Sí, yo creo que ahora sí. ¿Tú sí Ya como apuestas, está muy César? clara Así la ya como- tendencia, ya ahora sí vamos a apostar. Sí. Me dice César ya ni voltea, ¿no? Dice, No, ya no. yo no sé nada. Sí, pues sí. Bueno, pero más allá de las apuestas, pues sí, efectivamente, estamos a nada de saber y de conocer más bien, pues el número total de delegados, porque ¿cuáles son los estados que faltan? Falta Pensilvania. Que ahí va Trump arriba un que ahí poquito, va ¿no? Trump arriba, se lo Ujú. siguen peleando. Falta Georgia también. Que ahí quién va arriba. Está dividido también, ¿eh? Sí. No está tan claro. Ya Sí. mencionábamos ayer que la diferencia entre ambos en la mayoría de los estados ha sido de un punto, menos de un punto, o Sí. un poquito más de un punto, pero no ha sido una diferencia abismal. Y yo creo que el estado clave, desde mi punto de vista, es Nevada. Ujú. Donde están Las Vegas, por cierto, que es maravilloso, pero pues que le da, que son seis delegados. 6 delegados, ni siquiera, y es un estado clave no por la cantidad de delegados que aporte, No. sino porque con tantito que le dé a Biden, llega a los 270 de 538 que son necesarios, el último empujoncito, Ujú. para que se alce con el triunfo. Ahora, y nosotros lo decíamos en el podcast de ayer o el último podcast, pero pues una vez que se llegue a ese número de 270, que seguramente será Joe Biden, pues vendrá toda la serie de impugnaciones, ¿no? Que además aquí en Político MX hicimos todo un recuento de los posibles caminos que tiene Trump para impugnar, porque pues efectivamente, ¿no? Hay un... O sea, todavía falta para que se resuelva esta elección. Igual y ya se da el número de 270, Biden pues se consideraría presidente electo, si no, tú corrígeme, Nayeli, pero digamos todo el proceso postelectoral de impugnaciones y de quejas y de pues casi berrinches, pues podría llevarnos hasta diciembre, ¿no? Si ustedes creían que los conflictos postelectorales, las impugnaciones solamente ocurrían en México, no. No. Estamos a punto de vivir una de las impugnaciones más grandes en las Sí. elecciones de los Estados Unidos. Ya hay memes por ahí inundando las redes de imágenes del plantón del 2006, pero en Washington, ¿no? Las de Reforma. carpitas, el de Ujú. Reforma, pero con pancartas que tienen el nombre de Trump que dicen voto por voto, casilla por casilla. MAGA. Porque la ruta legal que sigue, aparte de que Trump ya pidió que en los estados donde no lo favorecen las tendencias se pare el conteo y donde sí le favorecen dejarlo como está. Ay, pues ¿No? así O sea, hasta yo. es un argumento bastante No. ridículo, francamente, Ajá. pero lo que quiere es, ya habíamos mencionado también en el podcast anterior, alargar el proceso, llevarlo a la corte y que ahí los jueces que se inclinan más hacia su favor se decanten por él. Ahora, ¿qué tiene que hacer? En Estados Unidos a las pruebas se remiten. Sí. Entonces no basta con las simples acusaciones desde Twitter, Ok. ¿no? Tiene que presentar pruebas de las 50 elecciones O sea, pero tendría que hacerlo en cada estado, ¿no? en cada estado. Ujú. Y además ya los gobernadores salieron a decir, no, hasta los propios republicanos, Sí. no, aquí el proceso es transparente, nunca hemos tenido ningún problema de ese tipo, están las grabaciones, puedes seguir las transmisiones también a través de internet. Sí. No es nada más de acusar, tiene que demostrarlo. Y es una batalla legal brutal. Y recordemos que el abogado de Trump,
Era un hombre al que yo admiraba mucho, debo decir. El exalcalde. Pues hace como más de 10 años. Luego ya cayó claramente de mi gracia, no solo por lo último que pasó con Borat, sino pues mucho antes. Pero pues es Rudolph Giuliani, ¿no? Uh-huh. Que incluso recordemos que vino a México y asesoró a quién. A Marcelo Ebrard. Uh-huh. Con esto de política cero porque Giuliani, porque tú decías muy bien, exalcalde, pues fue alcalde de Nueva York y era un alcalde, pues digamos de hierro, era durísimo, republicano obviamente, pero que tenía muy buenos números y muy buena aceptación y que cambió en su momento cuando fue alcalde allá en Nueva York la percepción de esa ciudad, una de las grandes ciudades de Estados Unidos, respecto a la inseguridad, respecto a la corrupción, respecto a muchas cosas que estaban mal. Y la verdad es que en general pudiéramos decir que él lo hizo muy bien. Y luego, pues que pasaron como 10 años y se sumó al equipo de Trump. Quería ser parte del gabinete, pero tenía conflictos de intereses. Entonces, pues ya no lo pudieron meter al gabinete y entonces se convirtió en el abogado, porque pues es abogado, ¿no? Yo no sé si Giuliani es el abogado perfecto para encabezar, digamos, la defensa de Trump en cuanto a la cuestión electoral. Literal va a ser el abogado del diablo. Ya está en Pensilvania. Pues sí. Ya lo mandó a presionar Sí. Desde anoche para que frene el conteo de votos. Sí. Hasta el momento no ha conseguido nada, Uh-huh. ¿no? Porque no es tan sencillo decir, dice el presidente, no. O sea, necesitan todos los argumentos legales, necesitan las pruebas, como ya lo decíamos. Estas horas van a ser cruciales. Sí. Y conforme avance el tiempo, más allá de las acusaciones, tienen que armar una buena estrategia legal para tener argumentos con que defender esto si es que lo llevan hasta la corte. Uh-huh. ¿No? Y digo, pues ahí es donde seguramente no nos dejarán descansar, como buenos periodistas y como buenos políticos ellos allá en Estados Unidos o en México. Pero sí, o sea, digamos, todavía no está decidido nada. Ciertamente estamos a unas horas de que se anuncie que Biden llegaría a los 270 delegados, que legalmente ya lo convertirían en presidente electo, o el ganador cuando menos de la elección. Pero pues falta todo el proceso que acabamos de describir. Entonces, falta todavía un rato. Seguramente estaremos hablándolo en este espacio. Y mientras tanto también dieron mensajes, ¿no? O sea, Biden salió en una cosa que pues además ya me está cayendo un poco mal de Biden, porque pues siempre nos hace esperar como 2 horas, bueno, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas y al final sí salió a dar un mensaje. Es que ya es la actitud de político ganador. Pues sí, ¿no? Pasamos en cuestión de 24 horas del discurso del no darte por ganador ni por perdedor, pero con la incertidumbre y el nervio, a sentirte seguro de los resultados, hacer esperar a la gente, ¿no? Porque además de estarlo esperando en un salón, ya había gente esperándolo en la calle, vallas metálicas, equipo de seguridad. Futuro presidente, pues ¿no? Sí. Ya Pues sí. cambiando las cosas, y dio un mensaje en el que se declaró, pero no se declaró. ¿Cómo está esto? Uh-huh. Dijo que él va a esperar hasta el último voto que se cuente y dice, después de eso, habré ganado. Y también dijo que en los estados en los que Trump está peleando, él tiene sus datos, como diría Andrés Manuel, y sabe de muy buena fuente que la tendencia también lo está favoreciendo, pero que oficialmente todavía no estaba en posición de declararse ganador. Entonces por eso se declaró y no se declaró. Bueno, Trump no tuvo eventos físicos, en presencial. Sí, no. Todo lo hizo desde las redes, todas sus quejas fueron desde Twitter, desde ahí anunció su estrategia legal prácticamente. Y ya acusó fraude y que los demócratas lo están haciendo muy mal, y que qué estaba sucediendo. Pero además hay otro dato interesante. A ver. Hablábamos un poco de la indignación que había porque cuando todavía no sabíamos exactamente qué estaba pasando y creíamos que estaba todo puesto para que Trump se reeligiera, también estaba marcada la tendencia de que él estaba ganando en el voto popular. Cierto. Hoy las cosas cambiaron radicalmente y resulta que Biden aparte está arrasando en el voto popular, pero por encima de su ex jefe. De Barack Obama. De Barack Obama. Que tenía o tiene, bueno, no tenía, ¿no? El récord de haber sido el presidente más votado, ¿no? Que había, digamos, en ese número, en esa cifra,
son muy pocos los presidentes que lo han logrado, porque siempre Estados Unidos se suele dividir mucho. Ahora, esta elección también está muy dividida, solo que sí funcionó todo el llamado que hicieron pues los republicanos, también los demócratas, obviamente, para que la gente saliera a votar, ¿no? Recordemos que hace 4 años, en 2016, ¿sí fue 2016? Uh-huh. Sí, ¿no? Había una gran expectativa, por ejemplo, de los jóvenes uh-huh. en Estados Unidos. Y que a lo mejor estaban como muy metidos en el sentido demócrata, que usualmente los jóvenes de las costas pues, suelen ser muy azules, ¿no? Uh-huh. Y a la mera hora resultó que los jóvenes no salieron a votar, ¿no? Ahora sí, o sea, fue toda una campaña en donde pues todo mundo de todas las edades, no solo los jóvenes, de todos los orígenes también, ¿no? Mientras tuvieran ciudadanía estadounidense, pues hicieron su presencia en las casillas o votaron por adelantado o mandaron su correo con uh-huh. el voto, ¿no? Y eso creo que también es bien interesante porque pues Biden tendría legitimidad en un sentido, pero en otro, pues creo que también recibe a un país tremendamente dividido, que es casi lugar común, ¿no? Pero hoy en su mensaje Biden lo decía, o sea, cuando yo gane, ¿no? Lo estoy parafraseando, ¿no? Pero decía, yo no voy a ser un presidente partidista, ¿no? En ese momento dejo de ser demócrata y pues seré un presidente para todo Estados Unidos, independientemente de las divisiones que tengamos. Ahora, ese mensaje, como lo acabo de decir, lo podría decir yo si me vuelvo presidente, o César, o Nayeli, si vuelvo o Andrés Manuel. O Andrés Manuel, porque pues todo el mundo lo dice. El ¿no? discurso fue, yo no gobierno para unos cuantos, ni rojos ni azules, en cuanto yo se haga oficial todo, voy a ser institucional, porque el pueblo manda. Aparte, se aventó por ahí también la frase de, porque el pueblo manda, y dije, ¿dónde he escuchado eso? Pero lo que decías también de los votos, hay una participación inédita. Cierto. Como bien decías, todo mundo se aseguró de hacer llegar su voto, nada más que llegó con retrasos y eso nos tuvo en vilo a todo mundo, ¿no? Vean nuestras ojeras, o sea, métanse a YouTube. Son pero reales. Nayeli sí creo que está bien, pero yo no, o sea, yo estoy muy mal, ¿no? Pero fueron más de 100 millones de votos por correo. Sí. Trump ya lo veía venir. Por eso anticipaba que no creyeran en el voto por correo, que él sentía en sus venas y en su corazón que iba a haber un fraude por esa vía. Y es ese voto anticipado el que hoy tiene a Biden del otro lado. Y da la vuelta de lo que a los números, pues, describíamos, que todo mundo sentíamos que ya Trump se había reelegido la noche de la elección, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, es todo un tema. Ahora sí, yo creo que a Biden solo le faltó decir, pues ya no me pertenezco, ¿no? No. Igual lo dice mañana, ¿no? Pero casi, ya sí, porque el pueblo manda, ya fue como ya no me pertenezco, soy de ustedes. Sí, de la nación. Pues sí, o sea, la verdad es que es una elección interesantísima. Ahora, yo reitero, y ahora que regrese Juan Pablo de León, seguramente tendremos todo un podcast de este tema, porque, digamos, obviamente, y ojalá ustedes hayan visto, y si no, búsquenlo en nuestro Facebook, los en vivos que él hizo desde Washington y los videos que él mandó en nuestras redes sociales. Pero hasta ayer yo recuerdo que decían, no, pues las encuestadoras no fallaron. Pero a ver, o sea, yo sostengo en este momento, y no he debatido con él así directo. Esperen sangre ahora que regrese Juan Pablo por este tema. Pues sí, o sea, sí se los adelanto, porque las encuestadoras decían, era como 58, 40 y tantos. Eran ¿no? 10%, eran 10 puntos de ventaja los que le estaban dando a Biden. La realidad es que hasta ahorita, falta todavía que se haga el conteo final del voto. Sí, pero hasta ahorita lo que estamos viendo en todos los estados son diferencias de menos de un punto, de 1 punto, de 1.5, y 2 puntos ya es muchísimo. ¿Y entonces qué pasó? ¿O qué? Pues fallaron las encuestas. O sea, yo ¿Estaban cuchareadas? Pues no, ya lo dijiste tú, ¿no? O sea, no, yo también lo preguntaba ayer y sí creo que fallaron un poco más las encuestas. No tanto como la cosa horrible de 2016 donde ya todo el mundo celebraba a Hillary y what. Pero sí creo que todo el mundo veíamos una victoria bastante holgada de Biden. Y pues miren que nos tiene sin dormir 2 días, casi 3 días seguidos, porque pues sí, efectivamente, cada estado tiene una diferencia mínima y creo que allá hay todo un tema que también se tiene que analizar una vez que ya se declare ganador y todo,
pero de cómo está respondiendo la ciudadanía estadounidense, uno, a las encuestas, que eso a lo mejor es muy técnico, pero dos, o sea, ¿qué está pasando en esa sociedad? Hay mucho que estoy siendo súper obvio, y hasta inocente, pero respecto a la manera de pensar y de votar, que no siempre se refleja en los números que tienen los encuestadores. Esperemos el conteo final, Poncho. Sí. Porque solamente se ha hecho el conteo de los votos que se hicieron de manera presencial. De acuerdo. A lo mejor ya cuando se tengan todos los votos anticipados, vamos a estar en posibilidades de ver si efectivamente las encuestas fallaron o no, si la diferencia era tan holgada como lo pronosticaban o tu teoría es cierta. O sea, pero sí ves que se incrementa a 10% la diferencia. Yo no sé si a 10%, pero a lo mejor un poquito más allá del 1 o 2%. Lo cual igual es un tal fallo. Vez sí. Sí. O sea, para mí, ¿no? En clases de metodología me decían, no, pues más de 2% ya es una diferencia. O sea, 2% aguanta, ¿no? Más de 2% ya es una diferencia considerable. Que por eso las encuestas deben tener ese margen de error. Es todo un tema también que debemos hablar, creo yo. Igual ya me clavé mucho, pero pues si no, pasemos ya a lo nacional, ¿no? A lo nacional. Mientras allá en Estados Unidos el pleito es Biden-Trump, aquí llevamos 3 días de Andrés Manuel hablando sobre el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray. Porque pues es que además es una cosa un poco extraña, ¿no? O sea, yo obviamente lo he seguido, ¿no? Pero pues entre todo lo de Estados Unidos es un tema en donde primero Carlos Loret dice, ¿qué fue? ¿El domingo en la noche? El domingo en la noche. No, el lunes. Bueno, el lunes amanecimos con la información de que la Fiscalía General de la República había solicitado una orden de aprehensión contra él, también ex-canciller. Pero lo dijo Loret, ¿no? Lo dijo Loret. Y entonces, bueno. Loret y Reforma, que fueron los dos medios que... Pues ahí están. Y entonces pues ya decían, no, pues es que la Fiscalía solicitó la orden de aprehensión contra Videgaray, pero luego un juez lo rechazó y pues, oh Dios mío, no sé qué pasó. Y al otro día, pues muy bien, los compañeros de la mañanera, ahora sí, pues le preguntan al presidente, oiga, ¿y usted qué sabe de la supuesta orden de aprehensión? Porque a nadie nos constaba, digamos, solo creerle a Loret y a Reforma. Que tampoco es muy difícil, pero pues uno como periodista pues dices, no tengo pruebas, ¿no? Y AMLO dijo, no, pues sí, yo tengo información de que efectivamente pues la Fiscalía solicitó la orden de aprehensión y se las negaron, ¿cómo ven? ¿No? Y pues todo mundo, pues obviamente esa era la nota, ¿no? Y pasaron que como 6 horas y la Fiscalía dije, nana y... Menos, como unas 3 horas después, porque además dijo, es que estaba mal integrado el expediente. O sea, es como ir a pedir algo, pero no hiciste bien tu solicitud, tiene borrones, tiene tachones, pusiste un nombre incorrecto, imagínense cosas así. Y la Fiscalía dice, no, nuestra solicitud sigue activa y el juez todavía no nos ha notificado que la haya rechazado. Le vuelven a preguntar al presidente y dice, ¿cómo no? Les dijeron, Nel. Ajá. ¿No? Y nos quedamos en eso, entre una contradicción muy importante entre la Fiscalía y la Presidencia. ¿A quién le haces caso? ¿A quién le crees? ¿Tú a quién le crees? Ay, es que está muy difícil. Está muy, muy, muy difícil. Porque además, como que Andrés Manuel no lo ha dicho, pero ya se asumió como el vocero de este caso. Sí, ¿no? Pues también como con casi Cienfuegos. Todo de lo último. Es como ya no estén hablando ustedes, ¿no? Lo que yo digo es ley y punto. Pues sí, ajá. Ahora, me llama la atención, y porque ya casi nos tenemos que ir, pero pues que Luis Videgaray no ha reaccionado, como sí lo hizo, que fue en octubre. En agosto, cuando Emilio Lozoya presentó una denuncia de hechos ante la FGR, señalando a Luis Videgaray y a Enrique Peña Nieto como los operadores del dinero que se obtenía, del dinero que se manejaba por los sobornos de Odebrecht, y que argumentaba que ese dinero había ido para financiar las campañas. De 2012, la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, donde ganó. Pero Luis Videgaray en ese momento colocó un comunicado en su cuenta de Twitter deslindándose de todo y decía, lo que se acusa se demuestra y me voy a defender ante las instancias correspondientes. Ya llevamos 3 días de este escándalo entre la mañanera y la Fiscalía y Videgaray, pues, chitón, silencio, ¿no? Total. Sí. Pues a mí se me hace un poco extraño también. ¿Qué dices, César?
No, yo creo que Está sigue en en el Estados MIT, Unidos, sí. en Boston. Sí, es Boston. Sí. Yo creo que está muy seguro ahí, ¿no? Porque además todo el, digamos, cuerpo académico institucional del MIT lo respaldó también en una intentona de unos alumnos que querían que lo corrieran por las acusaciones aquí en México. Eso también hace unos meses, no en el contexto de lo que estamos hablando ahorita, pero pues también le respaldaron. Yo creo que en el MIT está muy seguro, más seguro que cualquiera de nosotros que estamos escuchando, a menos que ustedes estén en el MIT. Pero sí me parece interesante que Videgaray no ha reaccionado al tema. Seguramente sus abogados pues, le han recomendado algo y estarán viendo pues, qué procede y qué caminos se van a seguir, porque entiendo que va a haber un intento más de la fiscalía para la orden de aprehensión, ¿no? Pues lo están acusando de 1 o 2 delitos electorales, cohecho y traición a la patria. De hecho, le preguntaron al presidente, ¿qué opina de que una de las acusaciones de la fiscalía sea traición a la patria? Y el presidente, pues yo exhorto al ex canciller a que declare. A que hable. A que hable, el que nada debe, nada teme, como bien ya dijiste, ¿no? Pues así, pero bueno. Además revienta este caso ahorita justo cuando está en ebullición la elección de Estados Unidos, en el que está ahí latente, sería el gran escándalo si no tuviéramos ahorita en el foco todos lo que está pasando con los vecinos del norte. Cierto. Pero entonces está ahí la flama encendida. De que hay algo y la fiscalía lo tiene en la mira. Pues sí, ahí está. Y digo, no es que Videgaray sea culpable. Tendrían que pues, llamarlo a declarar, que un juez decida, ¿no? Que se presenten pruebas, todo. Y hasta que hay una sentencia pudiéramos decir, pues, ¿qué pasó? ¿No? Bueno. Pero pues diría el presidente, pero ya la mancha, ¿quién te la quita? Pues sí, o sea, yo creo que Videgaray es de esos de plumaje, ¿cómo dice el presidente? Que pasan por el pantano y no se manchan. Algo así dice. Sí, ¿no? Lo dije muy mal. Pues no sé, Si pero no, te entendimos. ¿Cómo pues es la sí. frase real? Y díganos ahí en YouTube o en Twitter o en Facebook. Bueno, pues ya nos tenemos que ir. Agradecemos, por supuesto, a ustedes que nos escucharon, porque además estamos muy contentos. Hoy el productor César nos anunciaba que... ¿En qué lugar estamos de podcast? ¿De iTunes? ¿En el 9? Sí, estoy contando muy mal ya para la hora. Estamos en el lugar 9 de política, ¿no? De pues todos los podcasts de iTunes, Política en México, ¿no? Vamos por ti, Macario Esquetino, vamos por ti, Tercer Grado, vamos por ti, Washington Post, que es el número 1. Y por supuesto vamos por ti, Marta de Baile. Entonces, les agradecemos mucho a ustedes que nos están escuchando. Recomiéndenos, por favor. Yo sostengo que esa es su decisión y yo sostengo que se puede hacer muy buen análisis y también pasarla muy bien y tener buenas risas y no estar peleado el uno con el otro y tampoco ser ridículo, aunque a veces yo lo soy, ¿no? Agradecemos, por supuesto, también al equipo de Politico.mx, que ayer les reconocíamos mucho la entrega y el haberse quedado hasta muy tarde, pero pues que hoy, o bueno, pues en el día postelección también estuvieron al pie del cañón todas y todos, lo cual es muy reconocible. Y por supuesto a ti, Nayeli Lozano, directora editorial de Politico.mx. A ti, Poncho Puntual, a Juan Pablo de Leo, que se la rifó en Estados Unidos, a César García, que también salió muy tarde y llegó muy temprano. Y pues ahí está. Por supuesto, gracias a Juan Pablo de Leo, como bien decías. Yo soy Alfonso Basilio. ¿Es cuánto? Nayeli Lozano, ¿es cuánto? Hasta luego. Es cuánto. Con Poncho Puntual y Juanpa de Leo. Un producto de Politico.mx. Explicando la política desde 2015.